nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver en esta ocasión recortadores y sujetadores de señales. Un circuito recortador y un circuito sujetador, ¿qué son? Entonces tenemos un recortador o limitador, que también le llaman, es el que elimina una porción de la parte superior de la señal del voltaje de alterna. Y el sujetador es aquel que permite sostener una señal del voltaje alterno en un valor diferente de cero. Entonces vamos a ver que en el circuito nos van a presentar los dos tipos de voltaje, un voltaje de corriente alterna y un voltaje de corriente directa. En la parte inferior vemos los símbolos de dichas fuentes. ¿Cuál va a ser la metodología? Entonces, en primer lugar, ¿qué consideraciones vamos a tener? Entonces vamos a tomar el diodo como un diodo ideal y de silicio. Y no vamos a tener en cuenta la caída de tensión que se encuentra en la resistencia. Pero en la vida real o en el caso real sí se debe tener en cuenta la potencia que consume, dependiendo de la carga que se le vaya a conectar al circuito, porque esa resistencia normalmente debe tener buena potencia de disipación. Entonces los pasos: primero vamos a dibujar el voltaje de corriente alterna y los voltajes DC que tengamos en el circuito, ya sea un voltaje positivo o un voltaje negativo. Y luego se comienza a hacer el análisis del comportamiento del circuito en intervalos. Entonces, ¿qué intervalos hay en cada uno de los dos semiciclos de la señal de alterna? O sea, en qué momento se están encontrando los voltajes de alterna con el voltaje directa. Entonces ir haciendo ese análisis por pedazos, por tramos. Entonces tenemos ahí unos ejemplos. Por ejemplo, el voltaje positivo, ahí lo vemos, una señal, una línea roja, y el voltaje alterna, la señal de color verde. Entonces se haría un análisis de que cuando el voltaje de alterna está por debajo, o sea, es menor que el voltaje de corriente directa. Y luego, al contrario, cuando el de alterna es mayor que el de directa. Y para el semiciclo negativo, pues se analiza toda la señal de alterna. Para estos ejemplos vamos a trabajar la señal por debajo del eje del tiempo, o sea, la parte negativa. Vamos a siempre hacer el análisis de ello como un valor absoluto para no tener confusiones con esos signos. El siguiente ejemplo, el de la derecha, tenemos es un voltaje de corriente directa pero negativo, o sea, está por debajo del eje del tiempo. Entonces se hace el análisis, se haría todo el semiciclo positivo completo, y para el semiciclo negativo lo dividiríamos en dos: cuando el voltaje de alterna es menor que el voltaje de corriente directa, y después cuando el voltaje de alterna es mayor que el voltaje de corriente directa. Y en la gráfica de la parte inferior tenemos el circuito, tendríamos un circuito con dos fuentes de corriente directa, una positiva y la otra negativa, que son la línea roja y azul. Entonces ahí tenemos que hacer más, digamos así, más divisiones, más intervalos para el análisis. Entonces haríamos los intervalos de cuando el voltaje de alterna es menor que el voltaje de directa, y luego cuando el voltaje de alterna es mayor que el voltaje de directa. Esos dos análisis para el semiciclo positivo.
Ahora, para el semiciclo negativo sería el voltaje de alterna menor que el voltaje de directa, que en este caso yo lo llamo BDC2, que es la línea de color azul, y luego cuando el voltaje de alterna es mayor que el voltaje de directa. Entonces esos son como los pasos a seguir para la realización del análisis. Tenemos ahora entonces el recortador positivo. Entonces tenemos ahí el circuito, una fuente de corriente alterna, una resistencia, un diodo y una fuente de corriente directa. Hay que tener muy en cuenta las polaridades que tienen el diodo y el voltaje de corriente directa. Al lado derecho tenemos la señal con sus intervalos. Entonces, comenzamos. Para el semiciclo positivo tenemos que el voltaje de alterna va a ser menor que el voltaje de corriente directa. Entonces aquí en la parte inferior tenemos el comportamiento, la gráfica. Entonces, ¿cuál de los dos voltajes es mayor? El voltaje de corriente directa. Entonces miremos ese voltaje de corriente directa, por ser mayor, cómo polariza el diodo. Resulta que lo está polarizando inversamente. Aquí en la gráfica yo dejo el diodo a un lado, a un costado, y coloco el circuito abierto. Ese tramo del circuito lo pongo como si fuera un interruptor abierto. ¿Listo? Entonces no conduce, el diodo no conduce. ¿Qué quiere decir? Que esa rama de ahí del circuito está abierta. Entonces el voltaje de salida es igual a ¿qué? A lo que se tiene el voltaje de alterna, que son iguales, o básicamente son iguales, porque sabemos que en la resistencia pues va a haber una caída de tensión, pero como les dije en el enunciado del ejercicio, no vamos a tener en cuenta esas caídas de tensión. Entonces aquí en la gráfica ya tenemos la solución. Decimos que el voltaje de salida es lo mismo que el voltaje de alterna, entonces ahí lo tenemos en ese tramo o en ese intervalo. Ahí tenemos la señal, que es la de color negro, la salida B sub 0 o perdón, B sub O. Luego seguimos con el semiciclo positivo, pero ahora entonces el voltaje de alterna es mayor que el voltaje de corriente directa. Entonces, ¿cuál tiene mayor prioridad? El voltaje de alterna, por ser mayor. Entonces vemos ese voltaje de alterna cómo polariza el diodo. Entonces recuerda que estamos en el semiciclo positivo, lo polariza directamente. Entonces yo lo pongo ahí como si fuera un interruptor cerrado. Entonces el voltaje de salida, ¿qué es? Va a ser el voltaje de la fuente de corriente directa más el voltaje en el diodo. O sea, como es de silicio, los 0.7 voltios. Entonces ese sería el voltaje de salida. La caída de tensión que hay en la fuente de corriente directa y en el diodo de silicio. Entonces ahí vemos en la gráfica la línea negra, el B sub O, vemos la línea negra un poquito por encima de la señal de la fuente de corriente directa, es la señal de color rojo. Ahora vamos para el semiciclo negativo.
Entonces en el semiciclo negativo simplemente vamos a hacer el análisis completo del voltaje de corriente alterna. ¿Por qué? Porque en ese semiciclo negativo vemos que no interviene ninguna otra fuente adicional que tiene el circuito. Bueno, entonces ese voltaje de corriente alterna, ¿cómo polariza el diodo? Recuerde que es el semiciclo negativo. ¿Cómo polariza el diodo? Lo polariza inversamente, o sea que ese diodo estaría abierto. ¿A qué es igual el voltaje de salida? Es igual al voltaje, aproximadamente el voltaje de la señal de corriente alterna. Entonces, vemos en la gráfica, el V sub O es idéntico a la señal de voltaje alterno. Entonces mire que ahí hicimos el análisis por intervalos y aquí ya tenemos la señal completa, ya dibujada completa, no por tramos sino completica, de acuerdo a lo que ya se hizo, lo que ya obtuvimos en el análisis. Entonces mire la señal, ahí tenemos un recortador de semiciclo positivo que recortó el semiciclo positivo, pero el semiciclo negativo pasó completo tal cual lo tiene la señal de corriente alterna. Tenemos ahora entonces el recortador negativo. Tenemos en la parte superior izquierda del circuito. A diferencia del anterior, pues la fuente de corriente directa y el diodo están conectados al contrario. Entonces vemos la señal al lado derecho, cómo vamos a hacer el análisis por intervalos. Entonces todo el semiciclo positivo completo, y en el semiciclo negativo sí vamos a hacer dos intervalos. Recuerde que la fuente, mire que la fuente está conectada al contrario, es una fuente de voltaje negativo. Entonces hacemos el análisis en el intervalo donde el voltaje de corriente alterna es menor que el voltaje de corriente directa, o dicha de otra forma, la señal, en ese intervalo, la señal del tramo de color verde es menor que la de color azul, y luego al contrario, cuando la de color verde es mayor que la de color azul. Recuerde que hacemos el análisis en valor absoluto para no tener problema con esos signos, que ahí el voltaje de alterna es negativo, el voltaje de la fuente de corriente directa también es negativo, entonces se tiende a confundir ese tratamiento, ese análisis con los símbolos reales. Bueno, entonces comenzamos el semiciclo positivo, el voltaje de corriente alterna. Entonces ese voltaje de corriente alterna, ¿cómo polariza el diodo? Entonces lo polariza inversamente, quiere decir que ese diodo está abierto, no está en conducción. Entonces si el circuito ahí está abierto, la salida sería igual a ¿qué? La salida sería igual a la señal del voltaje de corriente alterna. Entonces ahí en la gráfica lo vemos en color negro superpuesta a la de color verde en el semiciclo positivo, donde esa es la señal de salida en ese intervalo. Ahora vamos para el semiciclo negativo, donde el voltaje de corriente alterna es menor que el voltaje de corriente directa. Entonces, ¿cuál voltaje es mayor? Es mayor el voltaje de corriente directa. ¿Listo? Entonces, ahí vemos en el gráfico, es mayor el voltaje de corriente directa, o sea que está primando ese voltaje. Ese voltaje de corriente directa, ¿cómo polariza el diodo? Resulta que lo está polarizando inversamente. Polariza inversamente, si lo polariza inversamente, estaría abierto, no estaría en conducción.
¿A qué es igual entonces el voltaje de salida? Es igual al voltaje de la corriente alterna. Entonces aquí en la gráfica vemos ahí los dos tramos de color negro superpuestos a la señal de alterna en ese intervalo. Vamos ahora, seguimos con el semiciclo negativo, pero con el otro intervalo, el intervalo donde el voltaje de corriente alterna va a ser mayor que el voltaje de corriente directa. Entonces, el de corriente alterna es mayor. Veamos entonces si ese es mayor, ese voltaje, cómo polariza el diodo. Como es negativo, el semiciclo, la señal es negativa, polariza directamente al diodo, como si tuviéramos un interruptor cerrado, o sea, el diodo entra en conducción. Al entrar en conducción, el voltaje de salida es igual a ¿qué? Es igual a la suma de esos dos voltajes, de la caída de tensión en el diodo más el voltaje de la fuente de corriente directa, la sumatoria de esos dos voltajes. Recuerde que lo estamos trabajando en valor absoluto. Entonces, al realizar esa operación, entonces tenemos que la señal va a estar desplazada un poco, ahí vemos en la gráfica, desplazada un poco hacia abajo de la señal del voltaje de corriente directa. Esa es la salida en ese tramo o en ese intervalo. Ahora ya tenemos aquí ya el dibujo de la señal completa. Entonces vemos la salida, la señal de salida, que es la de color negro. Entonces vemos que ahí tiene el recorte en el semiciclo negativo. Ahora, pues si puedo realizar un recortador positivo y un recortador negativo, los puedo hacer en simultánea o a la vez. Es lo que se llama un recortador positivo y negativo, o un recortador a dos niveles. Entonces ahí tenemos el circuito en la parte superior izquierda, que sería la unión de los dos circuitos anteriores. En la parte derecha tenemos la señal dividida por intervalos. Y comenzamos el análisis. Dice semiciclo positivo. Entonces vamos a ver cómo es la salida cuando el voltaje de la señal de alterna es menor que el voltaje de la señal de corriente directa. Entonces, ¿cuál es mayor? El voltaje de corriente directa. Entonces, ese voltaje, ¿cómo polariza al diodo 1? Lo polariza inversamente, quiere decir que este diodo está abierto. Y ese voltaje de alterna, ¿cómo polariza el diodo 2? Lo polariza inversamente también. Entonces quiere decir que los dos diodos en este caso, o en este intervalo, los dos diodos se encuentran abiertos. Si se encuentran abiertos, ¿a qué es igual la salida? Es igual al voltaje de la señal de alterna. Ahí tenemos en la gráfica los dos tramos dibujados ahí en color negro para ese intervalo. Tenemos ahora cuando el voltaje de la corriente alterna es mayor que el voltaje de corriente directa positivo, o sea, la señal de color rojo, digamos así, la cresta de la señal de alterna. Entonces, ¿cuál es mayor? Es mayor el voltaje de corriente alterna. Entonces, ese voltaje, ¿cómo polariza al diodo 1? Resulta que lo polariza directamente. Y al diodo 2 lo polariza inversamente. Entonces, ese diodo 2 no estaría en conducción, estaría abierto.
¿A qué es igual el voltaje en la salida? Es igual al voltaje de la fuente 1 más la caída de tensión en el diodo 1, que es el diodo que está en conducción. En la gráfica, trasladado ese análisis a la gráfica, tenemos una línea recta por encima del voltaje de corriente directa, o sea, por encima de la señal de color rojo, en ese intervalo. Entonces ya hicimos el análisis de los dos intervalos del semiciclo positivo. Ahora vamos para los dos intervalos del semiciclo negativo. Entonces el primer intervalo va a ser cuando el voltaje de corriente alterna va a ser menor que el voltaje de corriente directa. Acuérdense que estamos en el semiciclo negativo. Entonces, cuando hablo de ese voltaje de corriente directa, sería la señal que vemos ahí en color azul, que es un voltaje negativo, una fuente de voltaje negativo. Entonces, ¿qué voltaje es mayor? Es mayor el voltaje de corriente directa. Entonces, ese voltaje de corriente directa 2, ¿cómo polariza al diodo 2? Lo polariza inversamente, quiere decir que ese diodo no conduce. Y el voltaje de corriente alterna, ¿cómo polariza al diodo 1? Lo polariza inversamente, quiere decir que no conduce. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje de salida si los dos diodos no están en conducción? Están abiertos. Entonces ese voltaje de salida es igual a ¿qué? Al voltaje de la corriente alterna. Entonces en ese tramo dibujamos la señal de salida, que son esos dos tramos, color negro, que están superpuestos en el voltaje, en la señal de voltaje corriente alterna. Ahora tenemos es cuando el voltaje de corriente alterna es mayor que el voltaje de corriente directa 2. ¿Cuál voltaje es mayor? El de corriente alterna. ¿Cómo polariza al diodo 1? Recuerde que estamos en el semiciclo negativo. Lo polariza inversamente. Quiere decir que ese diodo no está en conducción. ¿Y cómo polariza al diodo 2? Lo polariza directamente, lo cual hace que entre en conducción. ¿A qué es igual el voltaje de salida? El voltaje de salida es igual a la suma, de acuerdo a cómo están polarizados esos dos elementos, la fuente de corriente directa 2 y el diodo 2, entonces la suma de esos dos voltajes. Trasladado ese análisis a la gráfica, sería una línea recta por debajo, ahí en el dibujo, por debajo del voltaje de la corriente directa. Ahora, unidos todos esos análisis en los intervalos, entonces ya tenemos aquí el dibujo de la señal completa. Entonces, tenemos aquí que está recortando en el semiciclo positivo, recorta el semiciclo positivo, y en el negativo también recorta a una porción de la señal de alterna en la parte negativa. Entonces ahí tenemos el recortador positivo y negativo trabajando de forma simultánea. Vamos a ver ahora los sujetadores de señal. El sujetador positivo. Ahí tenemos en la parte superior izquierda el plano esquemático del circuito. Las mismas componentes de los circuitos anteriores. Las dos fuentes, la resistencia y el diodo. Digamos, la diferencia es que la diferencia es que en los recortadores la fuente de corriente directa y el diodo, digámoslo así, van en el mismo sentido o en la misma dirección.
y en los sujetadores van al contrario. Vemos que la fuente de corriente directa y el diodo, digámoslo así, están conectados al contrario. Vemos al lado derecho el análisis que vamos a realizar en la señal. Entonces, cuando el voltaje alterna es menor que el voltaje de corriente directa, luego cuando el voltaje alterna es mayor que el voltaje de corriente directa, y finalmente el semiciclo negativo, que es el voltaje de corriente alterna. Entonces comenzamos con el semiciclo positivo, donde el voltaje de corriente alterna es menor que el voltaje de corriente directa. Entonces el voltaje de corriente directa es mayor. Ese voltaje, ¿cómo polariza el diodo? Vemos que lo polariza directamente. O sea, el diodo entra en conducción. ¿A qué es igual el voltaje a la salida? El B sub O es igual al voltaje de la fuente de corriente directa menos el voltaje del diodo, porque el diodo está conectado al contrario. Entonces, trasladado ese análisis a la gráfica, vemos ahí los dos tramos de señal de color negro por debajo del voltaje de corriente directa, o sea, por debajo de esa señal de color rojo. Continuamos con el semiciclo positivo, pero ahora cuando el voltaje de corriente alterna es mayor que el voltaje de corriente directa. Ese voltaje de corriente alterna, que es positivo, ¿cómo polariza el diodo? Vemos que lo polariza inversamente. ¿A qué es igual el voltaje de salida? Al voltaje de la corriente alterna. Ya ahí vemos la señal de color negro superpuesta en la cresta de la señal de alterna, que es de color verde. Ahora vamos para el semiciclo negativo. Hacemos el análisis del voltaje de la señal de corriente alterna. Entonces ese voltaje de la corriente alterna, ¿cómo polariza el diodo? Vemos que lo polariza directamente. Recuerde que estamos en el semiciclo negativo. Lo polariza directamente. ¿A qué es igual entonces el voltaje en la salida? Es igual al voltaje de la señal de corriente directa menos el voltaje de conducción del diodo. Entonces, vemos en la gráfica, en el semiciclo negativo, ahí vemos la señal de color negro, esa línea recta por debajo del voltaje de la fuente de corriente directa, por debajo de la línea roja. Ahora, uniendo todos esos tramos de análisis, entonces tenemos aquí ya el dibujo completo y vemos que efectivamente es un sujetador, está sujetando el voltaje del semiciclo positivo. Mire que no, la señal de salida nunca baja a 0 voltios, la está suspendiendo o la está sujetando en un voltaje determinado. Ahora tenemos el sujetador negativo. A diferencia del anterior, el voltaje la fuente de voltaje, corriente directa y el diodo están conectados al contrario. Entonces hacemos el análisis de todo el semiciclo positivo completo, y el semiciclo negativo si tiene entonces dos intervalos, cuando es menor que el voltaje de corriente directa y cuando es mayor que el voltaje de corriente directa. Entonces en el semiciclo positivo hacemos el análisis. Entonces la fuente de voltaje de corriente alterna, ¿cómo polariza el diodo? Vemos que lo polariza directamente. O sea, que es igual la salida, sería igual a la diferencia del voltaje de la corriente directa
menos el voltaje de conducción del diodo. O sea, tenemos que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque mire que la fuente de corriente directa con respecto al diodo están conectados al contrario. Vemos en la gráfica la línea de color negra en el semiciclo positivo, la vemos en la parte de abajo, en el voltaje negativo. Ahora, hacemos el análisis para el semiciclo negativo, para el primer intervalo del semiciclo negativo, que es cuando la señal de alterna es menor que el voltaje de corriente directa. O sea, el tramo donde esa señal de color verde es menor que la señal de color azul. Entonces es mayor el voltaje de corriente directa. Ese voltaje de corriente directa, ¿cómo polariza el diodo? Vemos que lo polariza directamente. O sea, el diodo entra en conducción. ¿A qué es igual el voltaje de salida? Entonces sería igual a la diferencia de esos dos voltajes, del voltaje de la fuente y del voltaje de la caída de tensión que hay en la conducción del diodo. En la gráfica son esos dos tramos negros que hay en ese intervalo. Finalmente, entonces tenemos es cuando el voltaje de alterna es mayor que el voltaje de corriente directa. Entonces, ese voltaje de alterna que es mayor, ¿cómo polariza al diodo? Recuerde que estamos en el semiciclo negativo. Lo polariza inversamente, quiere decir que el diodo está abierto, no entra en conducción. ¿A qué es igual la salida? Es igual a la señal del voltaje de la fuente de alterna. Entonces ahí en la gráfica vemos esa curva negra superpuesta en el valle de la señal de alterna, en la señal de color verde, ahí todo el valle de esa señal. Ahora, uniendo esas respuestas nos daría esta gráfica. Entonces vemos que nos está sujetando el semiciclo negativo. O sea, ese valor negativo nunca llega a 0 voltios. Entonces, lo que está haciendo es sujetando un voltaje negativo. A continuación vamos a observar unos pantallazos hechos con dos simuladores electrónicos, el simulador Proteus y el Multisim. Tenemos entonces el recortador del semiciclo positivo, tenemos ahí el circuito ensamblado en Proteus y sus respectivas señales. Tenemos que la señal de alterna es la señal de color amarillo, el voltaje corriente directa azul y la señal de salida de color rojo. Tenemos ahí el pantallazo del circuito funcionando, vemos los datos del circuito. Estamos trabajando a una frecuencia de 60 Hz, a un voltaje de 10 voltios RMS, que equivale a 14.142 voltios pico. Un voltaje de corriente directa de 5 voltios, un diodo 1N4007, un diodo de silicio y una resistencia de 100 ohmios. Entonces ahí tenemos la señal de salida, vemos que el voltaje de alterna nos está dando 14.10 voltios pico, es aproximado a los 14.14.
El voltaje de la fuente corriente directa efectivamente son 5 voltios, que es la de color azul. Y la señal de color rojo nos está arrojando un resultado de 5.8 voltios, que es la señal de color rojo. Y ahí vemos que está recortando el semiciclo positivo. Igualmente está la simulación con el software Multisim y tenemos los mismos colores. Entonces la señal de alterna de color amarillo, la señal de la fuente de voltaje de corriente directa de color azul y la salida de color rojo. Ahí tenemos en la pantalla la señal y en la parte inferior tenemos, ahí no están las flechas, tenemos los datos de los resultados en los diferentes canales, en el canal A, el B y el C, con sus respectivos valores. Tenemos ahora el recortador negativo, utilizando el software Proteus y los mismos parámetros. Entonces tenemos ahí la señal de color amarillo, que es la señal de voltaje alterno, la señal azul, la fuente de corriente directa, y la señal de color rojo es la señal de salida. Entonces ahí tenemos obviamente voltajes negativos por estar en la parte negativa del eje de voltaje. Acá tenemos los datos del recortador negativo en el software Multisim, dándonos menos 13.929 voltios. Estos son voltios pico. El voltaje de la corriente directa menos 5 voltios y el voltaje a la salida de menos 5.767 voltios. Y ahí vemos la forma de la señal, que claramente concuerda con la explicación de la solución teórica. Tenemos ahora el recortador positivo y negativo. Recorta el semiciclo positivo y el negativo. En la parte inferior vemos el circuito, el plano esquemático del circuito y el osciloscopio en ejecución. Y tenemos ahí los datos. Donde están las flechitas están los datos de acuerdo a la posición de los cursores en el software. Entonces tenemos la fuente de entrada de AC de 14.1 voltios, tanto positivos como negativos. Tenemos la fuente de corriente directa 1 de 5 voltios, que es la de color azul, la de menos 5 voltios, que es la de color rojo, y tenemos la señal de salida, que es de menos 5.8 y más 5.8 voltios. Igualmente tenemos la simulación, el pantallazo de la simulación en el software Multisim, arrojando la forma de onda igual, con la señal de color verde recortando el semiciclo positivo y luego recortando el semiciclo negativo. La señal de color azul, el voltaje corriente directa positivo, la señal de color rojo, la señal de corriente directa negativa, y la amarilla, la señal de alterno.
Ahora el sujetador positivo. Igual tenemos en la parte inferior izquierda el circuito y en la pantalla del osciloscopio vemos la señal amarilla en la entrada de alterna, la señal de color azul dando 5 voltios en la fuente de corriente directa y la de color rojo en la señal de salida arrojando un valor de 4.2 voltios. Ahora la estamos observando la simulación, el pantallazo de la simulación, pero en el multisim. Igual la señal roja y la señal de salida dando un voltaje de 4.188 voltios. Y por último tenemos el sujetador negativo. Vemos ahí la señal de color rojo está sujetando el voltaje del semiciclo negativo, que nunca llega a 0 voltios, sino que lo sujeta en menos 4.2 voltios. Y igualmente tenemos pantallazo de el multisim, idéntico la señal de color rojo nos da un valor de menos 4.188 voltios con los parámetros todos idénticos a los ejercicios anteriores. Con esto damos por concluido el video sobre recortadores y sujetadores de señales. Un feliz día y hasta una próxima.